celestial, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos ante ti, Señor, y gracias por tu ofrenda, Señor, tu ofrenda que te hiciste pobre, Señor, para rescatarnos a nosotros, para enriquecernos a nosotros, Señor. Gracias por los turnos celebrados, gracias por las canciones, Señor. Y te pido ahora que tú diriges todo lo que se diga, Señor, lo que voy a decir, que tú diriges, que tú ayudes, que tú corriges, que tú animes, Señor, tú salvas, tú nos abres los ojos de nuestro corazón, Señor, que podemos ver las maravillas con tu palabra, Señor. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Nosotros estamos en Job, estamos estudiando este libro muy antiguo de la Biblia. Los estudiosos dicen que es el libro más antiguo de la Biblia. Estamos estudiando, comenzando con la historia de Job, recién comenzando, y preparándome para este sermón. Les tengo que decir que hoy, estando aquí, la cena del Señor, festejamos algo que sucedió hace unos 2000 años, ¿no? Y esto estamos leyendo una historia que sucedió, es algo más antiguo, 4000, 5000 años de antigüedad, o más, no lo sé. Pero la actualidad es tremenda, es súper actual, es hoy, y nos habla hoy, ahora, aquí. Esto es increíble. Y abrimos en cualquier lado, Job, ¿no? En el centro de la Biblia, en cualquier lado, abrimos, leemos y nos encontramos con pasajes y vemos el Evangelio en medio de estos pasajes. Vemos el Evangelio por todo lado. Lo veo, me sorprendo, aún conociendo la historia de Job, me sorprendo cuando veo en todo el Evangelio, porque el pastor Pimiento está hablando de Apocalipsis. Increíble las diferencias que hay, increíble. Es creíble, es tan increíble que es maravilloso para verlo. Y es nos alienta, a mí me alienta mucho para enamorarme más en Dios, en su palabra y en estudiar su palabra. Estamos en el primer capítulo de Job. Hoy estudiamos los versículos 6 a 12. Para los que, para ubicarnos, nosotros, Job es muy conocido, ¿no? Un hombre muy conocido, muy sufrido. A Job le pasan cosas terribles, ¿no? Terribles. Pierde todo lo que posee, pierde también su salud y sufre de una manera terrible, ¿no? No es todo, no son todos estos los sufrimientos, después lo vamos a ir mirando en otros momentos, pero también pierde sus mejores amigos. No solamente los pierde, los mejores amigos, los enemigos más íntimos de él se giran en contra de él, lo empiezan a acusar. Hay cosas que realmente no podemos, difícil de imaginarnos, no podemos imaginar porque todos pasamos por situaciones difíciles, pero Job aquí, los sufrimientos de Job llegan a un máximo que aparenta ser insoportable. Casi insoportable. Ahí estamos, y estamos al inicio. La última vez hemos hablado del carácter de Job, de su persona, de sus obras. Vimos que Job era un hombre excelente, lleno de fe, lleno de buenas obras, de confianza en Dios, de arrepentimiento, de fe. Él ayudaba a las viudas, dice la Biblia, él ayudaba a las viudas, a las huérfanas, a los extranjeros, a toda la sociedad vulnerable. Él les ayudaba. Era un hombre altamente muy rico, económicamente hablando, muchas posesiones, hombre de mucha influencia y poder, pero él utilizaba todo esto que estaba a su disposición, los utilizaba para servir a su prójimo, ¿no? A su sociedad, a su ciudad, a la gente. Un hombre ejemplar, tan ejemplar que la Biblia lo elogia, ¿no? Y Dios mismo en nuestro texto que vamos ahora a ver lo elogia en presencia de todos sus ángeles.
Vamos a leer esto a partir del versículo 6. Primer capítulo de Job. No, leemos el primer versículo, tenemos el tiempo. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel un hombre veraz, íntegro, justo, temeroso de Elohim y apartado de todo obra mala. Era textual. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una numerosa servidumbre. De modo que este hombre era el más grande de todos los orientales. Sus hijos solían ofrecer banquetes en sus casas, cada uno en su día respectivo, y acostumbraban a invitar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y ocurría que al finalizar los días del festín, Job los hacía venir para purificarlos, y levantándose de madrugada ofrecía holocaustos por todos ellos, conforme a su número. Pues decía Job: quizás mis hijos han pecado contra Dios y blasfemado en su corazón. Así hacía Job siempre. Versículo 6. Llegando el día en que los ángeles de Elohim, los ángeles de Dios, o los hijos de Dios, como dice la Reina Valera, se presentan ante Adonai, vino también con ellos Satanás. Y Adonai preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Adonai y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Adonai a Satanás: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, hombre íntegro y veraz, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. Satanás respondió a Adonai diciendo: ¿acaso Job teme a Elohim de balde? ¿No has puesto un vallado en torno a él y en torno a su casa y en torno a todo cuanto posee? Porque has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones se desbordan por la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propio rostro. Entonces dijo Adonai a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solo que no pongas tu mano sobre él. Y Satanás se retiró de la presencia de Adonai. Hasta aquí la palabra de Dios. Esta escena que acabamos de ver, esta escena en la presencia de Dios, yo dije una vez en el cielo, después voy a hablar de eso. Algunos dicen: no es el cielo, solo la presencia de Dios, pero vamos a hablar de eso. Esa escena que acabamos de leer se repite 2 veces en el libro de Job, después aquí, recién lo leímos, y después en el capítulo 2, en el segundo capítulo, los primeros versículos se repite la escena. En esta pequeña porción de la Biblia encontramos aquí 4 partidos. Encontramos a Dios, el soberano, creador del universo, también presente el ejército de los ángeles celestiales, los ángeles de Dios, los hijos de Dios, llamados en la Reina Valera los hijos de Dios, y también entre ellos el adversario, Satanás, el diablo. Y el tema es Job. El tema es la culpabilidad de Job. Acá está ausente ahí, ¿no? Está ausente Job, pero están hablando de Job. Dios, los ángeles, Satanás y un representante de la raza humana, Job, es el tema de este encuentro, de esta conversación que estamos mirando, en presencia de los ángeles de Dios. A ver, si te cuesta creer en Dios, si te cuesta creer en la existencia de los ángeles o la existencia del diablo, de sus demonios, te invito a escuchar lo que la Biblia dice acerca de eso, porque acá estamos en medio de eso, acá. La Biblia no solamente afirma que estos seres invisibles para nosotros existan,
sino que todo lo que sucede en la tierra tiene que ver con el mundo invisible. Todo lo que sucede aquí. En Hebreos 11, capítulo 11, 3 leemos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿no? Dios como creador del universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En mis propias palabras, resumiendo, lo que la Biblia dice es que el mundo invisible, el mundo que no vemos es más real, tiene más peso que esto lo que vemos. Esto depende de lo que no vemos. El mundo invisible es muy real y absolutamente significante para todos nosotros, para todo ser humano, sea que lo sabe o que lo ignoramos o que no tiene nada que ver. En esta pequeña porción de la Biblia vemos que tanto Dios como los ángeles, Satanás, sus demonios son real, presente, mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Son reales, presentes y poderosos. La presencia de ellos es crucial. Todo lo que puede ver o sentir en este mundo, más real que todo lo que puede ver o sentir en este mundo. Dios, los ángeles y Satanás, sus demonios, lo vemos aquí en esta pequeña escena. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de Eliseo. Eliseo, cuando todo el ejército de Siria estaba atacando a Israel. Y el siervo de Eliseo los vio. A la mañana se levantó y los vio. Salió de la casa y los vio. Y se le cae el corazón del pecho, al piso, ¿no? Los ve el ejército. ¿Y qué hace Eliseo? Ustedes, algunos conocen la historia, ¿no? Eliseo pide a Dios para que le abra los ojos a su siervo, para que vea. Y se le abrieron los ojos al siervo y vio el ejército celestial de los miríades de ángeles listo para la guerra ahí presente. El mundo invisible. Pero también nosotros lo que creemos, sabemos que existe y creemos en el poder de Dios, sus ángeles, y sabemos de la existencia del mal, del diablo y todo esto, también nosotros debemos quitar todas nuestras ideas que no tienen nada que ver con la revelación bíblica. Fíjate que la escena que leímos recién es la escena de una sala de justicia. En una sala de justicia. Estamos en la presencia de Dios y lo que sucede es que hay un juez con toda la autoridad, que es Dios. Hay un grupo grande de testigos, como lo vemos en la sala de justicia, ¿no? Como sucede. Hay un grupo grande de testigos que son los ángeles, el ejército de los ángeles ahí presentes como testigos. Y hay un acusador, ¿no? Hay uno que denuncia, que es Satanás. Y hay un legalmente acusado, ausente en este caso, ausente Job, pero él es el acusado. Una sala de justicia, tal cual lo vemos, seguramente lo vieron en, no sé, películas o en vivo, si estuvieran presentes en una. Leemos lo que recién leemos el versículo 6. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Los hijos de Dios, quienes son, ya lo hemos mencionado, la Biblia los identifica como ángeles, seres que no tienen o no necesitan cuerpo, no tienen cuerpo, que aparentemente pueden aparecer en forma de un cuerpo, ¿no? Según Hebreos capítulo 1, versículo 14, ¿quiénes son estos ángeles? ¿Qué hacen estos ángeles?
Hebreos capítulo 1, 14, me parece una descripción muy clara. Dice ahí en el versículo 14, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esta es una de las descripciones de lo que son los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En el mismo Job, capítulo 38, vemos que los ángeles llamados hijos de Dios estaban presentes cuando Dios crea el universo. Job 38, versículo 5 dice: ¿quién ordenó sus medidas? Hablando Dios de la creación de la tierra, del universo. ¿Quién ordenó sus medidas? Las medidas del universo, de la tierra. Si lo sabes, está preguntando ahí a Job. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los ángeles presentes en la creación alabando a Dios, bendiciéndole, compartiendo la alegría y la felicidad de Dios. Mira la descripción que la Biblia hace acerca de los ángeles y olvídate la idea que tienes de ellos, olvídate la idea de los ángeles. Olvídate por completo la decoración navideña, ¿no? De ángeles, dulces que hacen sentirnos bien, ¿no? Que nos traen, no sé, que nos parecen cariñosos, dulces, ¿no? Con las alitas blancas, toda la decoración navideña que conocemos. Si en verdad veríamos a los ángeles, y aquí los vemos, la Biblia los describe claramente, empezaríamos a temblar, ¿no? Como temblaríamos si un ejército gigante, poderoso e innumerable aparecería enfrente nuestro, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿No? No nos daría dulzura, no tendríamos que hermoso, ¿no? Nos daría temblor. El Salmo 103 nos da más detalles sobre estos seres angelicales. Salmos capítulo 103, a partir del versículo 19, dice Reina Valera aquí: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Mirad esta descripción de los ángeles de Dios. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía Jehová, dice el salmista. Increíble la descripción del salmista de los ángeles, ¿no? Qué imagen tan diferente a lo que normalmente solemos tener, ¿no? Mirando la decoración navideña. Qué diferencia. Absolutamente, una imagen absolutamente poderosa. Los ángeles, estando en la presencia de Dios, comparten la alegría del Dios feliz y glorioso, ¿no? Por eso ellos bendicen a Dios, al Creador del universo, todo el tiempo. Son testigos de la creación, son testigos de las obras de Dios. Los ángeles son poderosos, el Salmo los describe como un ejército militar poderoso, ¿no? Ministros de Dios, enviados de Dios, que hacen su voluntad. Dios dice una palabra y ellos lo ejecutan al instante. Son testigos de todo lo que sucede. Pablo habla de eso también. Ahora, si todavía te cuesta quitar esta imagen de un ángel bonito de la decoración navideña, por final podemos leer Apocalipsis capítulo 4, 6, ¿no? Delante del trono de Dios, ¿no? Apocalipsis 4, versículo 6 dice: delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Hasta aquí no, descripción
estos seres vivientes en la presencia de Dios. No sé si tu hijo tiene tarjetas de Pokémon, o lo tenía, el mío sí lo tenía. La descripción bíblica de los ángeles se asemeja más a las figuras poderosas esas de Pokémon o de un dron militar futurista, ¿no? A eso se asemeja esa descripción. Para que tengamos la idea de lo que la Biblia dice acerca de esa serie. Impresionante en esta sala de justicia, con todos estos testigos poderosos. Son enviados de Dios y como tales tienen que rendir cuenta al que les envió, que es Dios, ¿no? Esto es lo que sucede en nuestro texto. Dios hace presentar ante él su ejército celestial de miriadas de ángeles, innumerables de ángeles, ¿no? Todos a disposición del mando de Dios. Impresionante la escena que estamos viendo, impresionante. Estamos casi en Apocalipsis, lo que escuchamos de Apocalipsis. Entre ellos también Satanás, dice nuestro texto. Los estudiosos lo llaman el ángel caído, porque su carácter está totalmente corrompido, sus intenciones son las de hurtar, matar y destruir. Es llamado adversario, el que trae confusión, padre de mentira, aparece en la Biblia como la serpiente, el dragón, ¿no? Y en nuestro texto ocupa el rol de acusador, el acusador de Job. No voy a hablar mucho de esto, pero la pregunta que muchas veces aparece entre nosotros es: ¿qué hace Satanás, el homicida, el padre de mentira, en la presencia de Dios? ¿Qué hace Satanás ahí? ¿Por qué puede estar ahí? Está en el cielo, en la presencia de Dios, o en otro lugar. ¿Por qué Dios lo permite estar ahí? ¿Por qué la serpiente tuvo permiso de entrar en el paraíso y estar hablando con Adán y Eva? La única respuesta directa que la Biblia nos da es esto: Dios es absolutamente libre, independiente y soberano en todo lo que hace. Uno de los mensajes claves de todo el libro de Job encontramos en Job 38, es el capítulo que ya leímos. Job 38, ya citamos de ahí. ¿Cuál es este mensaje tan importante, tan clave en el libro de Job? Un mensaje central del libro. Es una pregunta. Pero no es una pregunta nuestra a Dios. No es una pregunta tal como acabamos de hacer: Dios, ¿por qué permites que Satanás esté hablando en tu presencia? ¿Por qué permites que Satanás, la serpiente, esté tentando a Adán y Eva en el paraíso? ¿Por qué permite Dios que haya tanta injusticia en esta tierra? ¿No? Tanto sufrimiento. De ninguna manera, no. La pregunta clave del libro de Job es una pregunta de parte de Dios a nosotros, no nuestra. En Job, capítulo 38, versículo 4, lo leemos. Job lo pregunta a Dios, lo hace, lo pregunta a Job. Le pregunta a Job, Dios, el creador del universo, le pregunta a Job, en el versículo 4 de Job 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? Y añada, como refuerza: házmelo saber si tienes inteligencia. Y después sigue preguntándole la misma pregunta: ¿dónde estabas tú? Las preguntas correctas, las preguntas que realmente nos ayudan en nuestra vida, las preguntas que necesitamos contestadas para poder ver con claridad, los hace Dios a nosotros. Dios no contesta todas nuestras preguntas, claramente que no. Job entendió eso al final. Intenta explicar a una hormiga, no sé, por qué estás peleado con tu vecina, o por qué amas a tu esposa, ¿no? Imposible, ¿no? Imposible. Dios es mucho más alto que nosotros. El Salmo
capítulo 8, versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visite? Mira la pregunta que hace el salmista aquí. Eso es la pregunta correcta. Leemos el versículo 7 de nuestro texto, el primer capítulo. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿De dónde vienes? Satanás pregunta a Dios, y de nuevo vemos que Dios es el que hace las preguntas. Dios es el que pide cuentas. Dios es el que habla primero, y en todo lo trágico que le va a suceder a Job, esto fue el comienzo. Fue Dios. Fue Dios quien arruina a Job. Fue Dios. Dios encontró al comienzo, en el centro y al final de la historia de Job. Esto es increíble, muy largo, una escritura lo pone. Satanás no es omnipresente. Fíjense lo que recién leímos. Miren el contraste. Dios está sentado en su trono, mientras Satanás, ¿qué está haciendo? Dios le pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿De dónde vienes? Le pide rendir cuentas. Dios le hace rendir cuentas a Satanás en su presencia. Dios está sentado en su trono mientras Satanás está recorriendo la tierra y andando por ella, inquieto, buscando quien devorar. Recuerdo, 1 Pedro 5:8. Lo conocen: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso está haciendo el adversario. Y se lo dice en la presencia de Dios. A Dios. Dios sentado hablando y dirigiendo, Satanás recorriendo y andando por la tierra. Esta es la situación. Y el versículo 8 de nuestro texto, en Job 1, dice: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? De nuevo, Dios es el que hace las preguntas. Dios mismo es el que comienza a hablar de Job. Él introduce el tema. Él pone el tema. Él introduce el tema. Él empieza a hablar de Job. Es Dios que comienza con la historia de Job. No es Satanás. Sigue siendo Dios que hace las preguntas a Satanás: ¿has fijado en mi siervo Job? Él pregunta: ¿dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Has fijado en mi siervo Job? Y lo que hace Dios aquí es elogiar, ¿no? Alabar, se dice griego, elogiar a Job ante Satanás y ante sus ángeles presentes ahí. Dios habla bien de su siervo Job. Mira, Job, le dice, ¿no? No hay ninguno como él, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le recuerda a Satanás todo lo que, el carácter de Job, sus obras buenas, todo lo que hemos hablado la última vez. Todo lo que escuchamos de Job, su amor a Dios y al prójimo, ¿no? Dios lo confirma de nuevo aquí a los oídos de Satanás, a todos sus ángeles. Mira, mi siervo, me ama, obedece mi voz y aborrece la maldad. Aquí lo tienes. De nuevo presta atención al contraste. Dios habla bien de su siervo Job y Satanás empieza a hablar mal de Job. Dios habla bien de Job, Satanás empieza a hablar mal. Respondió en el versículo 9, respondió Satanás al Señor, el versículo 9 de nuestro capítulo 1 de Job: ¿acaso, respondió Satanás al Señor, acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Por todos lados
Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Satanás aquí impone que Job es un idólatra. Impone que Job sirva a Dios porque le conviene. Ahora, la astucia de Satanás es grande. Dios lo sabe todo. Satanás no está engañando a Dios aquí. Dios no puede ser engañado. Dios conoce tanto el corazón de Job hasta lo más íntimo y sabe que Job es íntegro, todo lo que recién escuchamos. Y también Dios conoce las intenciones e imaginaciones de Satanás, aun antes que su adversario los piensa. Dios conoce las cosas antes que suceden, antes que estaban en la mente de alguien. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y tiene el control de las cosas, aun cuando es siendo atacado Dios y sus siervos y siervas. Importante que vemos esto: Dios no está cayendo en la trampa de Satanás. Dios es el que actúa y dirige. Fíjate, Satanás, aún en su maldad y sus intenciones malignas en contra de Job, no puede salir del propósito que Dios estableció. La fe de Job, nosotros lo sabemos, y si miramos un poco adelante, en el medio de la historia de Job, o al final de la historia de Job, vemos que la fe de Job será probado y purificado para ser algo más valioso que el oro. Vemos que la amistad con sus amigos será sanado y restaurado, y su relación con sus amigos al final será mejor que al inicio. Vemos esto ya como un anticipo, ¿no? Porque conocemos la historia. Las maquinaciones de Satanás finalmente sirven al propósito de Dios que Él estableció para los ángeles, ¿no? Según recién lo leímos en Hebreos 1:14, enviado para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Y esto, aún a Satanás lo incluye. El propósito de Dios es este: Dios a favor de sus siervos, Dios a favor de los que han puesto su confianza en Cristo. Y Dios en todo esto está siendo glorificado. Vemos que la astucia de Satanás se convierte en vanidad, y Dios es exaltado, y su siervo de Job crece en la fe y la confianza para con su Dios. Hay restauración entre Job y Dios al final, y entre Job y sus amigos, su propio Dios. No quiero, y la Biblia no quiere que nunca, en ningún momento de la lectura de Job y en toda nuestra vida, nos olvidamos quién está sentado en el trono y quién tiene todo el poder y sabiduría y la gloria, y quién busca el favor de los suyos en todo momento. En todo momento. Así tenemos que leer también la historia y esta cena en el cielo y la historia de Job, porque la Biblia lo pone claro, no esconde nada, lo pone claro. Dios habla bien de Job, aun siendo Job un pecador arrepentido. ¿Sabemos? Satanás habla mal de Job, aun siendo Job elogiado y bendecido por Dios. Es tremendo. Hermano, amigo, has hablado mal o pensado mal de un hermano en Cristo, de un amigo, de una persona. Has hablado mal, has pensado mal de algo. Bueno, Johnny, me dirás, bueno, Johnny, tú no sabes lo que ha hecho, ¿no? Tú no sabes lo que ha hecho. No puede, no entiende. Te digo que antes que ores, antes que leas la Biblia, antes que vayas a la iglesia, antes que cantes alabanzas, antes que hagas cualquier obra buena, arrodillate y pedir perdón a Dios.
por pensar mal de una persona por la cual Cristo dio su vida. Dios encarnado. No digo que te conviertes en el mejor amigo de todos, no, pero que buscas el favor y la bendición de tu prójimo. Mucho más es un amado a Cristo, no importa lo que ha hecho, no importa quién es. Mira la mente, esto es increíble, mira la mente de Cristo cuando sus mejores amigos en su hora, donde más lo necesitaban sus amigos, lo abandonan. Cristo, su peor hora, ahí en el jardín de los olivos, ¿no? Getsemaní, sí. Su peor hora, sus mejores amigos la abandonan cuando más lo necesitaban. Y la respuesta de Jesús a ellos es increíble lo que dice Mateo, capítulo 26, versículo 40. Así que Jesús le dice, ¿no?, a Pedro, Juan y al hermano Juan, Jacobo, así que no habéis podido velar conmigo una hora, le pregunta Jesús, ¿no? Después le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice, añade, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa fue la respuesta de Jesús a sus mejores amigos que lo abandonaron en su peor hora. Casi parece que los disculpa. Casi parece que, mira lo que dice, a la verdad, el espíritu a la verdad está dispuesto. Está diciendo usted, en realidad, pensaron hacerlo uno, pero la carne es débil. Con tanta sensibilidad y amor, los reta, ¿no? Los reta y dice orar para que no entréis en tentación, pero con tanta sensibilidad y amor y buscando el favor de ellos los habla. Cuando ellos lo han tratado, nosotros le hubiésemos hecho la cruz y dije, nunca más en mi vida te voy a hablar. Nunca más en mi vida te voy a hablar, nunca más te voy a ver la cara. Te quiero, pero la mente de Cristo no es así, y vemos dónde salen estos pensamientos. Vemos el adversario en la presencia de Dios hablando mal de Job. Que Dios nos perdone y que cambiemos por completo esto. Seamos cristianos, tengamos la mente de Cristo. Satanás, quiero seguir, Satanás el gran acusador. Esto es el tema grande en estos versículos. Satanás, el gran acusador. La escena es la de una sala de justicia, ya lo hemos dicho, en presencia de Dios. Es tal cual. No sé si a alguno le gustan las películas de juez, abogado, culpable, argumentos, ¿no?, defensor, todo esto, ¿no? Espectacular, sí, espectacular. Hay un juez con toda autoridad y soberanía, como lo vemos, ¿no? El que tiene una mano, todos se callan, ¿no?, todo lo que hace, todo lo que dice el juez. Hay un grupo grande de testigos, aquí los ángeles, acusador, Satanás y Job el acusado. Lo que falta en esa escena, y solo voy a decir eso, no vamos a hablar mucho de eso, lo que falta en esa escena es un defensor. No sé si me entienden. Es un defensor, pero eso... Lo que a mí más me llama la atención en esta escena, aparte de que Dios es absolutamente soberano, es que Satanás no parece ser un simple acusador. ¿A qué me refiero? No es como una persona que se queja sobre otro sin razón. Leyendo esta escena, veo a Satanás más como un acusador profesional y legal. Lo veo como un fiscal. ¿Saben ustedes lo que es un fiscal? Sí, saben lo que es un fiscal. En alemán es Staatsanwalt. En español creo que es fiscal. En inglés tiene otro nombre, ¿no? O persecutor público, como lo que dice en inglés. Los argentinos lo conocen el fiscal ese que lo mataron, Lisman, famoso nombre, ¿no? Había encontrado culpables por el atentado bueno, así dicen, ¿no? Había encontrado culpables por el atentado a la AMIA, y antes que podía presentar sus argumentos, lo mataron, ¿no? Lo sacaron.
Satanás en esta escena aparece como un fiscal, tal cual, tal cual. Y esto me parece, Wikipedia, ¿qué dice Wikipedia de lo que es un fiscal? El fiscal, agente del ministerio público, procurador fiscal o promotor fiscal. Es el funcionario magistrado en algunos países, integrante del ministerio público que lleva materialmente la dirección de la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública. Es decir, es a quien corresponde desempeñar directa y correctamente en un proceso penal las funciones y atribuciones del Ministerio Público, en el caso que conoce, etcétera, etcétera, ¿no? Imagina que está adecuado lo que dice Wikipedia, no lo sé. Más o menos tenemos la idea, ¿no? Staatsanwalt, fiscal. El ataque de Satanás es muy astuto, lo ven. Sus maquinaciones son malas, lo sabemos, pero su acusación parece tener legitimación. ¿Lo han pensado eso? Pienso que la acusación de Satanás tiene su lugar legítima. Por eso Satanás se atreve, por eso Satanás se atreve a hablar así en la presencia de Dios y sus miradas de ángeles. En nuestra escena, Satanás no está hablando a un ser humano como lo hizo en el paraíso con Eva, con una fruta prohibida. Esta es otra escena. No está hablando Satanás a otro ser angelical, está hablando a Dios. Por eso, fíjate, mire bien sus palabras. Lo que dice tiene base legal. Estoy bastante seguro. Y es muy astuto. Fíjate la preocupación aparente de Satanás. ¿Cuál es la preocupación de Satanás? Parece como que quiere proteger a Dios, a su santidad. ¿Qué está diciendo Satanás? Job. Satanás está diciendo a Dios, Job te está abusando. Dios. Job te está abusando. Está pecando contra ti. Tienes que juzgarlo. Bueno, eso no dice, pero asume. Tienes que juzgarlo. Tienes que hacer justicia, Dios. Tú tienes que hacer justicia. Los jueces de la tierra. Hay injusticia en la tierra. Job está fingiendo toda su religiosidad, dice él. Todo está fingiendo su religiosidad. Porque le conviene, te sigo porque le conviene. Job está detrás de tus bendiciones, pero no te ama a ti. No te ama a ti. Disfruta tus bendiciones, quiere todas tus bendiciones, pero no te quiere a ti. Eso es lo que decimos. Y ahora si estás pensando que estoy exagerando, la Biblia lo confirma, esto en Apocalipsis, claramente. Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 10, nos dice algo, y ahí vemos como la Biblia es un libro. No son 66 libros, es un libro. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Wow. De repente nos damos cuenta que la escena que estamos leyendo acá en Job no es una escena puntual, no sucedió una vez, dos veces, es una escena que sucedió y sucede todo el tiempo. Todo el tiempo. Increíble. Y acá obviamente habla de la victoria de Cristo en la cruz sobre el diablo. Cubriendo nuestro pecado, cubriendo nuestra culpa. Esto es tremendo. La acusación de Satanás es real. Yo creo que por eso puede estar ahí. Por eso puede estar en la presencia de Dios, porque su acusación hacia Job, hacia nosotros, es real. Muy serio, muy pesado, y nos condena ante Dios. Si no, ¿por qué puede Satanás estar ahí acusando? ¿Cómo podría aparecer por una mentira dirigida a Dios en la presencia de Dios y sus ángeles? Dios desvelaría la mentira de Satanás enseguida y se acabaría la historia.
Como hizo Cristo en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando fue tentado por el diablo, diría, vete, Satanás, ¿no? Vete, porque escrito está. Chao, fuera. Pero no es lo que sucede aquí. Por eso la acusación es real y confirma lo que leemos en Apocalipsis 12, 10. Dios es el juez, Satanás es el acusador, o quizás hasta lo podemos llamar fiscal, y junto con Job, todos los siervos y siervas de Dios son los acusados. Y fíjate aquí una cosa que me parece sumamente importante. Satanás se atreve en la presencia de Dios de acusar a Job. Hemos escuchado a Job, que era un hombre ejemplar. Y Satanás se atreve a acusarlo. ¿Cuántos más nosotros seríamos acusados? O, en otras palabras, si Job pierde este juicio, si Job cae, si Satanás recibe la razón, si Job pierde este ataque de Satanás, ¿cuánto más nosotros perderíamos? No tenemos nada que podemos enfrentar a Satanás. Nos mata, nos prosecute como fiscal, nos acuse ante el juez justo y seremos juzgados. Y recibiríamos condena. Fuera, chao. Entre paréntesis, se dan cuenta que no sé la palabra, que ridículo son todas estas imaginaciones que solíamos tener quizás, o que suelen tener la gente sobre quién es Satanás, quiénes son los ángeles, cómo viste la imagen de los cuernos, el tenedor y todas estas cosas. Ideas, imágenes absolutamente ridículos de seres reales e importantes, ¿no? Que están aquí, que actúan, y que es serio, y que es grave esto. Si Satanás se atreve a acusar a Job en la presencia de Dios, ¿cuánto más nos acusará a nosotros, todos nosotros juntos? ¿No? Nos mata. No tenemos nada en contra, levantarnos en contra de él y decir, ¿qué le contestamos? Satanás está, a mi parecer, utilizando en la presencia de Dios, como lo hizo con Jesucristo en el desierto, está utilizando la palabra de Dios para sus ataques. Nosotros conocemos, y Satanás también lo sabe, lo que dice Romanos 3, capítulo 3, sobre la humanidad, sobre el corazón humano, ¿no? Todos, dice Romanos 3, capítulo 3, versículo 9, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios. También el enemigo de Dios conoce esta escritura, este texto. Y sabemos por propia experiencia, por lo que la Biblia dice, que el ser humano utiliza cualquier cosa, sea el trabajo exitoso, los hijos, la pareja, aún su propia religiosidad y moral, utiliza cualquier cosa, utilizamos para sostenernos a eso, para buscar seguridad, riqueza, seres queridos, hijos, pareja. Nos agarramos a eso para sentirnos seguros, para poder respirar seguro. Y cuando perdemos estas cosas, estamos destruidos, depresivos, acabados, ¿no? La Biblia eso lo llama idolatría. Idolatría. Esto es lo que Satanás está denunciando. Dice que Job, espera. Job es un idólatra. No abiertamente, pero a través de su religiosidad, ¿no? Se usa como máscara. Ahora, la pregunta, ¿tiene Satanás razón con sus acusaciones o no? Creo que la respuesta es sí
y no. Sí y no. Y esto vamos a ir elaborando durante el estudio de sí y no. Las dos cosas. Y esto lo vamos a ir mirando durante el estudio de Job. ¿Por qué digo que sí? Sus acusaciones tienen su base correcta. ¿Por qué digo que sí? Somos culpables, somos pecadores. Somos pecadores. Claro que sí, claro que sí. ¿Está bien eso? No, no está bien. Y Satanás en la presencia de Dios lo aclara a Dios, al juez. No está bien. No está bien lo que está haciendo. Mira lo que no está bien. Es culpable. Y si tú eres el Dios, sabemos que tú eres el Dios justo, tienes que juzgar a las personas. Tienes que juzgar aún a Job. Y si a Job, mucho más a nosotros. Eso ya lo entendemos. Job era un hombre ejemplar, más que nosotros. Pienso, como dice la Escritura. No hay ninguno como él en la tierra, decía Dios mío. Somos pecadores. Estamos y en ese estado estamos bajo la ira de Dios, ¿no? Y las acusaciones de Satanás ahí agarran. Y tiene razón en eso. Ahora, vemos el versículo 12 de nuestro texto, el capítulo 1. La respuesta de Dios a Satanás. La respuesta de Dios. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y ahí empieza la tragedia en la vida de Job. Ahí empieza la tragedia. Dios acá es increíble, es muy claro, es muy increíble, muy claro. Varias cosas. Por un lado, Satanás está atado, podemos decirlo. Satanás está atado. No puede hacer nada, no puede hacer nada. Tiene que esperar hasta que Dios le dirija la palabra, parece acá, y Dios le da permiso. Ni siquiera la idea no sale de esa. Dios le da permiso de quitarle todas las cosas a Job, todo lo que tiene, le da permiso. Pero le pone límites claras, ¿no? Ahí viene, porque le digo que Satanás está atado, tiene límites, ¿no? Hasta aquí y no más, ¿no? Poder quitarle todo lo que tiene, se le permite, pero no pases esta línea, ¿no? No pases esta línea. Vemos claramente ahí cómo está la situación. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la soberanía? ¿Quién tiene el control sobre las cosas? Claro como el agua, ¿no? Claro como el agua. Hasta aquí, esta línea, no más. Y dice: Satanás salió de la presencia del Señor. Un estudioso, experta que leí, dice acá sobre esta frase, cuando dice Satanás salió de la presencia del Señor, es la misma palabra que utiliza, por ejemplo, 1 Samuel 8:20, Isaías 42:13, cuando describe como un ejército que sale a la batalla. Usa la misma palabra. Salió para atacar, para comenzar esta tragedia que después le sucede a Job. Job pierde todos sus bienes, su empresa multimillonaria, ¿no? Pierde también sus hijos, sus 7 hijos, 3 hijas, ¿no? Lo único que sobreviven son los mensajeros que le vienen a él a decir todo lo que pasó, los testigos de la tragedia, para poder decírselo, todo lo que pasó en detalle. Ahí empieza la tragedia. Ahora, para ir terminando, quiero marcar 2 cosas sobre todo. Por un lado, este texto nos dice claramente cómo está la situación, ¿no? Que Dios está dirigiendo todo, que Dios tiene toda la autoridad, que
Dios está sentado en el trono y que Dios habla y actúa a favor de los suyos. En contraste con Satanás, que busca destruir, que busca hurtar, que busca matar, confundir. Pero también este texto, acá lo vemos claramente, si lo vemos en Apocalipsis, el capítulo que hemos leído, claramente es que las acusaciones de Satanás hacia la humanidad, no solamente hacia Job, hacia toda la humanidad son serias, pesadas. Tiene razón en ese punto, ¿no? Somos pecadores. ¿Qué hacemos ante un Dios santo? ¿No? Nosotros que pensamos mal de otro, hablamos mal de otro, tantas veces caemos, ¿no? Merecemos la condenación justa de un Dios justo. ¿Se dan cuenta cuánto tiene que ver un texto cualquiera en Job, cuánto tiene que ver con lo que celebramos hoy a la mañana, la cena del Señor? Todo tiene que ver, todo tiene que ver. Con todas las canciones que cantamos, todo tiene que ver. Las acusaciones de Satanás son fuertes y nos destruyen y no podemos hacer nada. Por eso decimos que Cristo es nuestra única esperanza. Por eso cantamos eso. Cristo es nuestra única esperanza. Por eso hablamos de la sangre de Cristo. Por eso hablamos del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. ¿Cuán glorioso? Antes le cuento ya lo habré contado, pero antes de convertirme cuando era un jovencito, yo tenía un miedo terrible de la oscuridad, ¿no? De tal manera que gastaba noches enteros en el baño encendido con la luz. Tenía un miedo terrible. Y el tema no era la oscuridad, porque yo entendía que la oscuridad es simplemente falta de luz, ¿no? Porque cuando encendía la luz, después el miedo se fue, ¿no? El miedo se fue. Pero cuando todo oscuro, porque yo entendía y creía, sabía de la existencia del mundo invisible, estaba convencido, ¿no? Ángeles, demonios, todo. Y cuando estaba todo oscuro, yo veía en esa oscuridad, veía todo ese mundo de demonios, lo veía. Y estaba muerto de miedo. Era como, la oscuridad era como una ventana para ver todo eso. Y estaba muerto de miedo. Y bueno, cuando entregué mi vida a Cristo y todo, y orando, ese miedo desapareció. De 100 a 0. Entonces me sorprendió, eso me acuerdo bien, me sorprendió mucho, porque no lo podía creer, porque, claro, yo creía en Dios y todo, pero sabía que esto, a ver, no es algo mágico ni nada de esto, ¿no? Me asombraba, desapareció, no entendía bien por qué en ese momento, pero el miedo se fue. Pero esto tiene base teológica, base bíblica, es muy tremendo, es muy fuerte, y tiene que ver con esto, que Satanás está totalmente atado. Dios está, comparar a Dios con Satanás, comparar a Dios con los demonios, no pueden hacer nada. Y por eso mismo, también lo que me pasó de joven, me fascina la historia del, creo que se llama Gadareno, ¿no? El hombre que estaba poseído por demonios, una legión que se llamaba. Creo que era ese texto en Marcos, yo lo noto así, Marcos 5:7. ¿Ya? Y hubo ese encuentro de Cristo, ¿no? De Cristo con este hombre endemoniado. Y me maravilla siempre como le explica la Escritura aquí. Marcos capítulo 5, versículo 7 dice: este hombre endemoniado, es el demonio hablando, ¿no? Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿No? Marcos 5:7 estoy viendo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Primero lo que dice acá el demonio, o el endemoniado: te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora, usted, hay películas, hay cualquier cosa, no lo miran, ni lo piensan, pero hay eso de gente
endemoniada, ¿no? Y que los libera, ¿no? ¿Qué suceda? Viene a alguien, qué sé yo, sea un sacerdote, cualquier cosa, y ¿cómo se llama? Eso, el exorcismo, claro. Pero claro, el exorcista hace exactamente como conjura, no sé cómo diría esa palabra, al demonio. Lo manda, como que lo prende, lo ordena, lo conjura, dice esto. Acá, mira nuestro texto, acá es al revés. ¡Qué increíble! Acá es al revés lo que está sucediendo. Acá el demonio conjura a Dios. Mirá, al revés. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Al revés. ¿Te das cuenta? Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, ¿no? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión. Un montón de demonios en ese hombre, no sé. Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba. Acá no está rogando el sacerdote para que salga el demonio, es al revés. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos haciendo, y le rogaron. Los demonios ruegan a Jesús, no es al revés. Y le rogaron todos los demonios diciendo, enviaos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Jesús le dio permiso. ¿Se dan cuenta de la situación? ¿Cómo están los puntos puestos? ¿Cómo están los roles puestos? ¿Cómo es la realidad de este mundo? ¿Tenemos que tener miedo de Satanás? Absolutamente sí. Afuera de Cristo. Afuera de la protección divina. Absolutamente que sí. Es bueno. Pero aún ahí, el que manda es Dios. El que manda es Dios. El que destruye es Dios. El que manda al infierno es Dios. El que salva es Dios. El que nos llena de su gracia y nos salva por amor es Dios. Ahí nos vemos todo ahí. Esto lo hace Dios. Y esto me parece tremendo también lo que yo experimenté en mi vida. El miedo de los demonios y de todo este mundo que existe. La Biblia dice que no existe. Desapareció. Porque no pueden hacer nada. Dios está encima de todo. Le tienen que rogar a Dios, estos espíritus inmundos, le ruegan a Dios, le tienen que pedir permiso, tienen miedo de Dios, están atormentados de miedo en frente de Dios los demonios. Eso es increíble. Y nosotros como hijos de Dios, salvados por su obra, por su sangre, redimidos, abrazados por su amor, nos podemos reír, realmente reír, y sabernos seguros de cualquier ataque del diablo también, sabernos seguros. Gloria a Dios por su obra, y gloria a Dios que nosotros ya sabemos, aunque en esa cena no hubo defensor, se dieron cuenta, en esa sala de discusión no hubo defensor, gloria a Dios que sabemos que hay defensor, hay defensor, es lo que celebramos hoy en la mañana, la obra de nuestro defensor. Bueno, y no sé si es posible de terminar cantando a la Cristo está. Sí, está. Cantando esta canción que en realidad podemos hacer todos nosotros juntos la conclusión.